Los saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en esta ocasión vamos a conversar sobre otro tema que se paga a través de dos fuentes básicas con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Por eso es que los habitantes de este país sienten que está tan duro eso de pagar impuestos, y es que tienen que financiar tantas cosas, porque financian el Estado de la Justicia, el primer estudio de Estado de la Justicia que tiene la doble financiación. Viene una parte de la Corte Suprema de Justicia y otra parte de el Fondo de la Educación Superior vía CONARE, Estado de la Nación. Y para conversar de eso tenemos el placer de tener a la profesora universitaria Evelyn Villarreal, quien ha estado muchas veces aquí, y a la profesora universitaria, quien ha estado muchísimas veces aquí, afortunadamente, a Marcela Román, con quienes conversaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando sobre esta nueva criatura del Estado de la Nación, que tiene asiento en el Consejo Nacional de Rectores. ¿Por qué, doña Evelyn, o profesora Villarreal, como usted prefiera, el Estado de la Nación pensó que había que ser un Estado de la Justicia? Mire, creo que hay una demanda cada vez más sentida en la ciudadanía de conocer y de tener información más a profundidad sobre el Estado en general, sobre el Estado costarricense. Pero si hay un poder de la República del que sabemos muy pocos los ciudadanos en general, es del Poder Judicial, de qué pasa en este pilar de la democracia, digamos, cuya fortaleza además ha sido crucial para entender la democracia que tiene Costa Rica hoy en día, y se conoce muy poco. Se opina mucho, porque no sé si usted ha visto, pero los taxistas, el pulpero de la esquina, todo el mundo tiene alguna opinión sobre el Poder Judicial, pero se sabe muy poco sobre lo que hace, y información más allá de los casos específicos que reportan los medios de comunicación es también muy poco conocida. Siempre le habíamos dado seguimiento al tema de administración de justicia en cada informe Estado de la Nación, pero ahí en el informe compite con muchísimos otros temas del capítulo político de democracia y no teníamos tanto espacio para profundizar. Así que siempre había sido como una queja que nos centrábamos mucho en un análisis muy descriptivo del Poder Judicial, de cuánto entra, cuánto sale, y nunca podíamos meterle una sonda a qué era lo que estaba pasando. Y creo que este momento es muy oportuno porque también hay un reclamo fuerte de la ciudadanía hacia el sistema de justicia. Así que, bueno, se combinaron varias cosas, nuestro interés de profundizar una demanda ciudadana más fuerte, y un tercer elemento que usted ya lo mencionó, que es justamente que la Corte Suprema apoyó, patrocinó, digamos, es más, solicitó que se le hiciera esta evaluación desde un ente externo que nunca había pasado. Nunca la Corte se había expuesto a que un externo le dijera qué estaba pasando. Siempre habían sido sus propios estudios y sus propias evaluaciones, y creo que esta es una señal, digamos, también de apertura. Estos elementos se combinaron para hacer el primer Estado de la justicia. Dado que de alguna manera, si me permite usar esa expresión, usted es la madre de la criatura,
más o menos el proceso de gestación, cuánto duró, y además todos los esfuerzos, y ya sabemos, los que conocemos Estado de la Nación, que los productos son conjuntos, alrededor de qué tamaño tuvo comparado con el Estado de la Región, que es otra actividad que usted encabeza. Entonces, ¿dónde tuvo más gente? ¿En Estado de la Justicia o en Estado de la Región? Y más o menos, ¿cuánto duró el proceso de gestación? Duramos 2 años elaborándolo, tomando en cuenta todo, digamos, desde la firma del convenio, toda la parte de planificación, hasta su publicación fueron 24 meses exactos. La diferencia de este informe con respecto al Estado de la Región y al Estado de la Nación también es que para este informe tuvimos que hacer investigación primaria. Casi todo lo que está en los capítulos del informe ha sido recopilado y procesado para este informe, no existía antes. No es como el Estado de la Nación o de la Región que uno procesa fuentes que ya hay, ¿verdad? Nada más que pues las procesa distinto y las analiza, pero ya están las encuestas de hogares, ya están los censos, ya hay estudios en los países. Aquí no, aquí hubo que hacer de cero, por ejemplo, muestreo de expedientes. Muestreamos casi 5,000 expedientes, entonces esos son procesos muy largos, de 3, 6 meses de trabajo de campo, ¿verdad? Por ejemplo, hay un capítulo histórico que nunca se había hecho, una serie para todo un siglo de indicadores judiciales, de oficinas, de presupuestos, y eso se tuvo que ir a buscar el historiador, los historiadores a cargo en cada presupuesto de todo el siglo XX para sacar los datos de plazas, contar las plazas que estaban. O sea, esos son trabajos realmente muy a profundidad, muy de meternos de lleno en los registros que hay y volcarlos en bases de datos. Es un esfuerzo mucho más pequeño. Aquí trabajaron 8 equipos de investigadores. Tenemos 9 capítulos. Es alrededor de 30 personas, digamos, directamente relacionadas con la investigación. El Estado de la Región es mucho más grande. El Estado de la Región tenemos casi hasta 80, 100 colaboradores, porque son de 7 países. Claro. Entonces todo hay que multiplicarlo por 7, ¿verdad? Este sí es, en términos, además en términos de recursos también es bastante más modesto. Se tuvo que hacer maravillas, digamos, con los recursos que habían, pero creo que había un gran interés de mucha gente del Poder Judicial que nos abrió casi todos los archivos, todo lo que pedimos, nos los daba a tiempo, y también de la gente que participó muy entusiasmada, porque esto como que inaugura una nueva línea de estudios que en el país está realmente muy poco desarrollada sobre el sistema judicial, desde una perspectiva multidisciplinaria, ¿verdad? Que no sea los abogados hablando del Poder Judicial, sino que involucre lo que en otros países se conoce como judicial politics, ¿verdad? Que son politólogos, sociólogos, antropólogos, analizando el desempeño judicial. Hasta economistas participaron. Aquí hay una, pero además también hay toda una disciplina dentro de la economía, así como hay economía de la salud y economía del divorcio, por ejemplo. Hay economía de la justicia y hay enorme cantidad, por lo menos en la literatura anglosajona, la cantidad es enorme. 2 audiencias, porque ya el estudio no viene saliendo en este momento, y adrede le dimos un poquito de tiempo para que nuestro programa no quedara a la par de todos los que hacían en el momento que salía. Debe haber habido, me parece, 2 audiencias de mostrar, llamémosle una, el público en general, incluyendo la academia, y el propio, llamémosle, circuito judicial, que tenían dos
ópticas diferentes, un conocimiento distinto, unos intereses. ¿Cómo esos dos grupos han reaccionado al informe? Bueno, creo que la difusión de este informe ha sido más especializada, porque ciertamente son temas más especializados, o sea, no es como para un público muy masivo. Eso hay que reconocer, digamos, el informe es creo que uno de los productos más técnicos que hemos hecho, tanto en términos de lenguaje y cosas así, pero ha reaccionado muy bien la academia, sí, definitivamente, hemos tenido mucho interés de universidades, de ir a hacer presentaciones, los medios de comunicación también, con algunas excepciones, pero también le dieron mucha difusión y lo han estado usando de referencia cuando hablan de algunos de los temas que se mencionan en el informe. Y en cuanto al público interno, al Poder Judicial, tal vez la cúpula, que son los magistrados de la Corte, hasta donde sabemos si el público han reaccionado muy bien al informe. Tratan de explicar algunas de las debilidades, o sea, tratan de defender algunas cosas, pero para eso es. Claro. El informe es justamente para eso, para generar respuestas, pedir cuentas, porque es una herramienta de información y para petición de cuentas de los ciudadanos. En algunas, bueno, un hecho muy importante que sí quisiera mencionar es que la presidenta de la Corte instruyó una circular para que todos los directores y altos mandos del Poder Judicial pusieran atención a los diferentes apartados a donde se mencionan y dieran en 3 meses propuestas específicas de mejoras. ¡Qué bueno! Entonces, yo creo que ese es el nivel máximo de incidencia que hemos tenido con algunas de nuestras investigaciones, que la gente tiene que ir a ver y además proponer a partir de esta información cómo va a mejorar su quehacer en ese campo específico. Entonces ha sido realmente una reacción bastante buena. Siempre hay algunos, digamos, que tratan de defenderse y tratan de explicar cosas, pero yo creo que ese es el cometido del informe. Si no se armara debate y discusión, entonces no habría servido de nada el ejercicio. Con esa tan buena noticia y tal vez sorprendente, le pediremos al canal que nos invite a regresar una vez que lo tenga a bien. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con las profesoras Villarreal y Román, y cuando doña Evelyn mencionaba eso de irse a buscar en expedientes y muestrear y gastar tiempo y tiempo, no sé por qué, pero me acordé de Marcela Román cuando estaba haciendo su tesis de maestría en Economía de la Salud, en un tema que fue muy de ella y en el cual se acercó varias veces y que está presente en el estudio. Cuéntanos, Marcela, por favor. Gracias, don Juan. Efectivamente, la base, digamos, del estudio sobre judicialización de la salud que está en este informe es un trabajo previo que habíamos hecho aquí en la Universidad de Costa Rica en la maestría de Economía de la Salud. Y tiene la misma lógica que los otros capítulos, ¿no? Del proceso de ir a buscar información que está ahí, pero que no está sistematizada de una manera que nos cuente cosas, ¿verdad? En general uno encuentra en materia de administración de la justicia como una tradición, más desde la doctrina jurídica me parece, de analizar casuística, ¿verdad? Caso a caso, porque es la forma en que efectivamente los jueces necesitan resolver. Cada vez que un ciudadano presenta una demanda o es demandado por otro ciudadano.
pero para analizar los resultados que eso significan para el estado de la nación se necesita como tener un nivel superior, ¿no?, de abstracción y decir, bueno, ya no veo caso a caso, sino que trato de entender un poco más la masa de información, el conjunto, el bosque, para decirlo de alguna manera, con una analogía. Entonces este es un poco el proceso que se siguió en todos los capítulos, me parece, ¿verdad?, que es ir a hacer una inspección muy detallada. Es muy novedoso en la mayoría de las herramientas metodológicas que se utilizaron para analizar este tipo de información, desde cosas muy sofisticadas, de análisis de conglomerados y regresiones logísticas aplicadas a información cuantitativa extraída desde los expedientes. Y en el caso de derecho a la salud, lo que hicimos fue aprovechar la información que previamente se había procesado en la maestría y la actualizamos al 2013. Entonces, desde el año 2006 al año 2013 logramos contabilizar como 1.320 recursos de amparo por medicamentos, ciudadanos asegurados que se cansan de esperar o que creen que la institución de la caja no está otorgando un medicamento al que creen que tienen derecho y que además creen necesitarlo para mejorar su estado de salud o recobrarse de algún problema. Marcela, déjeme meter una notita de pie de página que esperamos sea pequeña, que es cuando uno va a la pulpería de la esquina o al supermercado o lo demás, uno mire el anaquel o ya sabe si va a ir a buscar tortillas y entonces va y pide tortillas y ya uno sabía antes de, y tal vez no pensaba llevar queso, pero llevó queso y bueno, está bien, pero básicamente uno es el que, en el tema de los medicamentos, yo lo que sé es que me duele, punto, ¿eh? De manera que es una demanda compleja y no nos vamos a meter en eso porque estamos hablando del informe, pero entonces está muy bien el que usted mencione que el ciudadano cree que necesita, ¿verdad? Porque saber, y que leí en tal parte, ahora con los medios electrónicos que leí bueno sí, pero es que no hay enfermedades, lo que hay es enfermos. Entonces, cada uno de nosotros tiene las propias patologías, porque para empezar el ADN de cada uno de nosotros tres, más todas las amigas y amigos, es diferente. Sí, a mí me parece que el punto es muy importante y creo que Evelyn lo tocó antes, sobre una realidad, digamos, política de todos los países, no solo del nuestro, de una ciudadanía cada vez más informada y cada vez más exigente sobre sus derechos, ¿no? Quiere correr un poco más allá los límites. Entonces, lo mismo que le pasa al sistema de administración de la justicia, le pasa a la institución de la seguridad social en el país y a todas las otras instituciones. Igual si revisáramos información sobre el Ministerio de Educación, o tal vez a los sectores económicos es a los que menos les sucede. La gente tiene todavía menos información sobre la institucionalidad que administra los sectores económicos. Pero en servicios sociales, que son cosas que nos afectan muy directamente, ¿verdad? Y la gente está como más atenta y cada vez hay más información. Entonces los asegurados en general, en el caso específico que estábamos estudiando de medicamentos, reciben información regularmente de un médico, puede ser del médico que regularmente los ve o no, pero de algún profesional de la salud, o de otro paciente que tiene algún padecimiento que creen preliminarmente que está relacionado con el suyo, o de medios de comunicación, o de casas farmacéuticas que hacen publicidad por muy diversas. Entonces hay una gran cantidad de vías, o de programas de televisión sobre emergencias médicas y esas cosas que están muy de moda. Entonces la gente se siente más informada sobre las alternativas de tratamientos terapéuticos para distintas enfermedades. Lo cierto es que los asegurados han encontrado en la administración de la justicia una vía para defender el derecho a la salud que antes de la creación de la Sala Constitucional no existía. Antes del año 89, cuando la sala se crea, un ciudadano que consideraba que tenía vulnerado su derecho frente al prestador de servicios de salud, básicamente tenía que sentarse a esperar el resto de la vida. No había una vía real para tramitar, digamos, la tutela de este derecho. Y la apertura con la Sala Constitucional, igual que en muchas otras materias en derecho a la salud, abre un camino especial. Y en el caso de salud vale la pena tal vez decir dos cosas. Es que tampoco está en exclusiva materia de salud, pero bueno, es la que me toca hablar. Es que el modelo de la Sala Constitucional que tenemos en Costa Rica es muy abierto. Es un tribunal de última instancia al que
puede accesar la gente directamente, que es una cosa rara, no es así en todo el mundo. Nosotros tenemos uno de los tribunales constitucionales más abiertos, digamos, se considera a nivel internacional, como en Brasil y en Colombia, que son países cercanos y que tienen modelos semejantes, donde la gente puede llegar directamente a presentar un recurso. En la mayoría de los otros países, los sistemas el derecho a la salud es tutelado en tribunales ordinarios, no de última instancia. Entonces eso, digamos, y todos los demás trámites judiciales va al juzgado de primera instancia, al segundo, y solo llega en apelación más arriba. Exacto, entonces tenemos como un modelo muy particular que le da acceso a los ciudadanos de a pie a los magistrados del Tribunal Constitucional. Eso es algo muy particular de nuestro diseño del sistema de seguridad y de administración de la justicia. La otra cosa es que es muy barato y es muy eficiente. Si cualquiera puede presentar un recurso de amparo en cualquier materia, desde llenar un papelito detrás de una factura que tenías en la billetera, puedes poner ahí unas cosas o hacerlo por internet o por teléfono. La vía de acceso es muy fácil, es muy abierto el acceso y no tiene ningún costo. Sea que yo pegue o no pegue con mi recurso de amparo, espero ganarlo porque no voy a hacer el esfuerzo de hacer el trámite si no creo que tengo derecho a algo que no estoy obteniendo del Estado. Pero más allá de eso, lo cierto es que aunque me equivoque y en realidad no haya ninguna vulneración a mis derechos, no pasa nada, no tengo ninguna consecuencia por haber hecho al Estado incurrir en un gasto importante para la tramitación de mis demandas. Entonces tenemos un sistema muy abierto y sin costo. Y carísimo para el Estado. Y particularmente en derecho a la salud, muy exitoso para los asegurados. En promedio, los recursos de amparo, más o menos un 30% se declaran con lugar, en el conjunto de todas las materias que se ven. En derecho a la salud casi se duplica, es cerca del 59%. Y si uno desagrega un poco más esa información y lo parte en distintos tipos de medicamentos, se encuentra que los medicamentos más frecuentes, que no son los únicos, pero los más frecuentes, que son del grupo relacionado con enfermedades oncológicas, la tasa de éxito llega al 78%. Entonces funciona como un buen incentivo, es decir, es fácil, no tiene costo y tengo una altísima probabilidad de pegar, pues ¿por qué no voy a presentar un recurso de amparo cuando recibo información de que hay un tratamiento que puedo tener disponible y no me lo están dando? Y otra cosita, y es rápido también. En términos, digamos, de la respuesta que le puede dar la caja al asegurado y la respuesta que le puede dar la sala constitucional es muchísimo más rápida. Un amparo en general más o menos está durando 3 meses para su resolución. Y si a veces vemos cirugías que están a 3 años o 5 años, realmente paga irse por la vía de la sala constitucional. A pesar de todas estas cosas positivas, yo sí quería señalar una cosa, y es que esta ampliación de derechos en el tema de salud, pero en otros que hace la sala, es selectiva. Bueno, son derechos para el grupo que logra llegar hasta la sala constitucional, porque tenga la información, porque conoce, por lo que sea, ¿verdad? Pero el nivel de inequidad debe ser horroroso. Vía sentencias de la sala constitucional, digamos, no se va a solucionar el problema ni de la caja, ni de otros servicios públicos, porque se soluciona el particular de don Juan Rafael Vargas, que logró ir a la sala, pero y todo el resto de la fila que estaba ahí, o todo el resto de los pacientes que quisieran tener ese medicamento, pero ni siquiera lo conocen, pero entonces ahí hay derechos, sí, ampliación, sí, garantías, pero para un conjunto. Profesora Villarreal, nos quedan más o menos 2 minutos. ¿Hacia dónde va el estado de la justicia, dado que finalmente lo tenemos presente aquí con nosotros? Bueno, lo que quisiéramos es estimular toda una línea, como decía antes, de investigación, ojalá de estudiantes, con carreras relacionadas, que se empiecen a interesar por los temas de judiciales, por los temas de política judicial, digamos. Va hacia un segundo informe que está también amparado en este convenio del Poder Judicial con el Consejo Nacional de Rectores, y ya está, digamos, a punto de firmarse el convenio para los próximos 2 años, que profundizaría algunos temas que dejamos así apenas
mencionados en esta ocasión, y además trataríamos de trabajar temas que no fueron en esta vez seleccionados y que la gente los ha estado pidiendo o extrañando. Yo imagino que, al igual que es la tradición, algunos de los trabajos de base que están resumidos en el estudio están disponibles en la base, en la página de ustedes, y la pregunta complicada es, ¿y las bases de datos con que trabajaron, esas regresiones logísticas que la profesora Román mencionó, eso también está disponible? Sí, tenemos las bases de datos de recursos de amparo por medicamentos, tenemos las bases de datos de los muestreos de expedientes que hicimos, el que le mencionaba de casi 5,000 expedientes muestreados. Esa base de datos también está disponible en línea. Tenemos los indicadores judiciales para todo el siglo XX, está también disponible en línea. Tenemos otra base de datos sobre magistrados, que tiene más o menos como el currículum de los magistrados, un historial de los magistrados que han sido electos desde el año 85 hasta la fecha. Y con ese todo mensaje, eso está ahí en la página y web. todo lo demás que está ahí, le invitamos a las amigas y amigos a que en los mismos tiempos y circunstancias en que nos acompañaron esta vez, lo sigan haciendo, y felicitaciones, adelante. Gracias.